Les presento al ponente del día de hoy, el ingeniero Tony Steven Chukisuta Trigoso. Él es director del Instituto de Investigación del Mejoramiento Productivo de la Universidad Autónoma de Chuta, Cajamarca. Buenos días, ingeniero Tony. Ujú. Muy bien, ¿qué les habla? Nuevamente es Tony Steven Chuquesuta Trigoso. Actualmente soy candidato a doctor. Represento a la Universidad Nacional Autónoma de Chota, la cual ostento el cargo de director del Instituto de Mejoramiento Productivo de la misma casa. En este caso, una de las finalidades de nuestro instituto, voy a hacer un poco de espacio a ello, es la divulgación del conocimiento, la transformación y sobre todo el mejoramiento productivo en sus diferentes sectores y oportunidades, considerando más que todo el rescate de los cultivos altoandinos, mejoramiento y transformación de estos cultivos altoandinos, entre otros. Buscando en sí el instituto, la articulación con los diferentes órganos de gobierno para poder dar soluciones técnicas y propuestas, considerando que nuestra universidad cuenta con una cartera de investigadores con amplia trayectoria y también estos investigadores tienen la facultad de poder instruir, mejorar, proponer, solucionar técnicas o problemas de la pequeña, mediana y gran industria de acuerdo a su perfil. Muchos de los investigadores presentes en nuestra universidad tienen el perfil de como lo que se conoce en Europa o en Estados Unidos como los doctorandos industriales. Bueno, vamos detallando a ello. Bueno, un gusto y agradezco a todos y vamos nuevamente a conocer lo que es básicamente el cultivo de papa. Creo que acá todos ya conocemos qué es el cultivo de papa, considerando que es un tubérculo alto andino que normalmente crece según sus variedades y su genotipo desde los 2.400 hasta los 3.700 metros sobre el nivel del mar, considerando que en muchos de los casos existe evidencia de que se propagan también a nivel del mar, como el caso de Europa a nivel del mar y algunas superficies, pero estas son ya cultivares domesticados, cultivares que han podido mejorar básicamente y aclimatar a estas zonas. Asimismo, no voy a ahondar mucho en lo que concierne el cultivo de la papa, puesto que esto es una etapa de inducción, ¿no? A conocer el cultivo de papa, las cuales también muchas veces requieren de la cantidad de agua las cuales le permiten el desarrollo fisiológico de la misma para poder generar la tuberización y por ende la cosecha de la misma. Nosotros estamos observando que por cuadros estadísticos, y estas pueden variar de acuerdo a la zona geográfica, a la altitud, a las condiciones climáticas y el genotipo principalmente, de una necesidad hídrica de 700 a 1.200 milímetros anuales, las cuales esas pueden ser de moderadas o también normalmente se las extiende bajo tecnificación de riego, como por ejemplo el goteo. Muchas veces hemos considerado que el cultivo de papa no solamente es la transformación, también existen transformaciones mínimas en las cuales podemos venderles a partir de semillas, que hoy en día se comercializa bastante y son semillas certificadas que normalmente las hace una certificadora como por ejemplo el Instituto Nacional de Innovación Agraria, las cuales ha propuesto un sinfín de variedades y las mismas que se han aclimatado a las diferentes zonas que hoy en día conocemos en Perú. Normalmente estas diferentes técnicas que hoy en día se cultivan, tenemos las aeropónicas, las convencionales, diferentes cultivos orgánicos, utilización de fitoquímicos, entre otros. Sin embargo, el mercado que hoy en día estamos observando está enfocado a esa papa ya no trabajada con fitoquímicos, más que todo, sino que es una papa limpia, las cuales van hoy en día a generar un mayor impacto en aquella sociedad de consumo selectivo, ¿no? Entonces, por ahí estamos en la fase de semillas también que tiene un buen aporte. Y vamos a ver también dentro del proceso de la generación de este tubérculo muy llamativo que mundialmente ha generado mucha expectativa y también considerada por la Organización Mundial de la Salud, por la FAO, en principio, como uno de los alimentos básicos
en las zonas altoandinas. Estamos hablando desde Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, ¿no? En este caso, características como tal, es un producto altoandino, las cuales es uno de los que están basados en la canasta familiar de esta población. Considerando que en los años 1800 a 1900 estos fueron ya domesticados y llevados a otros países como Europa, entre otros, para poder comercializar. Y a partir de ello es así como los países, algunos países europeos tienen mayor número de producción y rendimientos de papa, considerando que sus suelos son planicies y que están propensos a utilizar diferentes tecnologías en la producción de la misma. Sin embargo, nuestro país, como es Perú, es un país diverso, con diferentes microclimas, han permitido a que nuestro tubérculo oriundo, en este caso, y considerado también Perú como el Banco Mundial del Germoplasma, considerando que son de 3.000 a 3.500 variedades de papas en sus diferentes características y genotípicas dentro de su profesional, han generado este. Pero entonces, vamos un poquito retomando el proceso de la generación de la papa. En este caso, cuando ya comienza el proceso de tuberización, ya vendrán diferentes técnicas agronómicas como la poda, el aporque, entre otros, y también controlar aquellas plagas o enfermedades que básicamente generan daño y por ende al desarrollo fisiológico del tubérculo. Posteriormente viene ya la translocación en este caso y finalizamos con la cosecha. Y acá en la cosecha es donde que nosotros vamos a generar ese producto potencial para nosotros tenerlo como una materia para poder generar estos tipos de transformaciones. Bien, vamos a ver que también en sí la característica de consumo de papa ha incrementado, que si bien en diferentes características como los snacks, específicamente las harinas, entre otros, debido a que algunas de esas características tienen beneficios para la salud. Entonces, hacemos hincapié en ello, que a nosotros tener había mencionado de 3.000 a 3.500 variedades de papa, con las cuales tienen diferentes principios con beneficios hacia la salud de la persona. Tenemos las papas nativas, que las cuales podemos ver en sus características internas bajo un corte, características de coloración rosada, rojiza, amarillas, un sinfín, las cuales estas son indicadores del contenido de componentes bioactivos que estos están propuestos por los diferentes investigadores y que atribuyen a que estos compuestos bioactivos mejoran la condición de la salud de la persona, así como la prevención de algunas enfermedades como cardiorrespiratorias, gastritis, actividades antioxidantes que retardan el envejecimiento, hay algunas evidencias también de que algunos de estos componentes ayudan a la mejor recepción de los neurotransistores, en este caso, comunicación a nivel celular y neuro. Entonces, teniendo esa consideración, normalmente el consumo de papa, vamos a ver desde su parte composicional, es entre vitaminas y minerales, que es un alimento con gran porcentaje, digamos, en este caso de la dieta diaria, en poder brindar ciertas características, ¿no? Mayormente se considera que la papa tiene mayor cantidad de carbohidratos, las cuales es dentro de nuestra dieta peruana está constituida como uno de los fundamentales y que pueden muchas veces reemplazar a lo que es el arroz. Seguidamente tiene un bajo contenido en grasa, las cuales aquellas personas que quieran, qué sé yo, consumir bajo consumo energético, una de las alternativas es la papa, y especialmente constituir las papas nativas, las cuales va a aportar una mejor característica a la absorción, asimilación de estos. Y vamos a ver también las vitaminas, que acá voy a hacer hincapié algo muy importante, las cuales se han dado, y específicamente en las papas nativas, como por ejemplo
la cantidad de ácido ascórbico, que es el precursor de la vitamina C para poder contrarrestar en muchos de los casos. Vamos a ver la niacina, uno de los elementos fundamentales, aminoácidos fundamentales dentro de nuestra dieta alimentaria, y también la riboflavina y la tiamina, que también son muy esenciales dentro. Ya los otros ya son componentes asimilados que en su gran parte no son asimilación, básicamente son excretados. Entonces, es así como dentro de la lámina nosotros podemos ver que la propuesta es de consumo de papa. Pero acá me dirán ustedes, bueno, y abajo también, ¿no? Perú es considerado como el Banco Mundial de Germoplasma de Papa. Muy bien. Entonces, teniendo estos antecedentes, entre otros, vamos a poder gestionar lo siguiente. Y van a decir, pero, Steven, me estás hablando todo bien de la papa, pero ¿qué pasa cuando existe un excedente, cuando el costo de la papa cae? Yo no me gustaría cosechar mi papa para que me paguen 30, 40 céntimos el kilogramo. Steven, dame alternativas. ¿Qué podemos hacer? En esta ocasión vamos a ver qué características y qué potencialidades puede generarse la papa y cómo podemos competir con aquellas empresas transnacionales o aquellas que importan la papa y que mayormente estas papas son comercializadas en pollerías, entre otros. Entonces, teniendo esta consideración, acá, ¿no? Vamos a ver en la lámina derecha aquella persona con una característica sonriente donde nos promueve la papa. Pero acá es, ¿qué hacemos con esta papa? Considerando que nuestra papa no es una papa uniforme, es una papa amorfa, las cuales no compite con aquellas papas industrial que se producen en el extranjero, las cuales tienen un tamaño uniforme y una geometría también uniforme, las cuales cuando utilizamos maquinaria industrial, en principio la merma por hacer pequeños procedimientos hacia la transformación de estas no excede como las que tenemos en Perú. Pero ahí nosotros tenemos que buscar la potencialidad. No olvidemos que Perú tiene la potencialidad de las papas nativas. Y acá, en un reporte en el año 2017, otorgado por el diario La República, en principio encontró un sinfín de estadísticas las cuales contrastan con el Ministerio de Producción y Ministerio de Agricultura y Riego, las cuales han enmarcado regiones en las cuales tienen un mayor cultivar de papa, considerando lo siguiente. Bueno, acá esta lámina ha permitido visualizar más que todo en las papas nativas, ya como producción. Porque si hablamos de papa en general, hay otras regiones, la cual está también, bueno, voy a enmarcar cuáles regiones destacan en la producción de este cultivo altoandino. Está como Cajamarca, Huánuco, Junín, Huancavelica, Cusco y Puno, ¿no? Cultivares de variedades de papa. Considerando que Amazonas y algunas partes de las alturas de la Libertad, y Lambayeque también se cultivan la papa más que todo para poder generar esta pequeña dinamización de la microeconomía. Entonces, lo que es normalmente del 90% de la producción, normalmente que está en la sierra, se comercializa en los mercados locales y mayormente algunos comercializadores lo centralizan en las regiones de costa con la finalidad de poder vender y que su costo de venta de esta papa aumente, ¿no? En principio, eso es lo que se busca. Vamos a poder apreciar que también el consumo de papa, en principio por persona, ha podido incrementar gracias a la comercialización de sus diferentes transformaciones, sea en almidón, en papas deshidratadas, vamos a tener papas prefritas congeladas, que es un segmento muy pequeño, pero que poco a poco está dando el que hablar. También tenemos el tocos, que hoy en día es un alimento muy consumido por aquellas personas de la región sur, y específico también hablamos de el chuño y otras alternativas que
en el año 2016 a 17, personal de Lima comenzaron a generar lo que son bebidas a base de este tubérculo altoandino, que hoy en día ha ganado un sinfín de estrellas a base de este destilado. Vamos a hacer acá un pequeño análisis de lo que concierne para poder ya entrar a lo que son las transformaciones y más que todo cuáles son esas características de. Entonces, vamos a ver acá lo siguiente, que normalmente el consumo por año de la persona oscila entre 85 hasta 100 kilogramos, pero considerando que en las zonas altoandinas este consumo es mucho mayor, debido a que está dentro de su dieta, de su día a día, entre otros. A comparación de la costa, que eso hace que el consumo por persona disminuya, entonces ahí vamos utilizando. Y uno de los sectores más llamativos que más consume papas son las pollerías, bueno, las brasas, lo que normalmente tenemos considerando. Correcto, justamente Obdulio Adolfo, justamente lo que estoy tratando de decir es eso, que normalmente la dieta alimenticia de las personas, tanto de la sierra como parte del norte, que tiene sierra también, dentro de su dieta está el consumo de la papa. Entonces, por ello que cuando nosotros trabajamos a nivel nacional, vamos a ver que ese consumo se reduce, ¿no? Por la forma de cómo éstas la utilizan. Entonces, lo que vamos a ver acá es lo siguiente, que en América Latina hasta el día de hoy, el 2020, se ha posicionado en como el primer país productor de este tubérculo, en las cuales hemos podido básicamente hasta vender, pero vender al extranjero, correcto. Normalmente hemos podido vender en algunas ocasiones, bueno, de manera informal sí se pasa, sí se vende, en este caso en las fronteras, en este caso como Brasil, bueno, Bolivia también se comercializa la papa, pero en Bolivia mayormente hay un consumo de esta papa también, papas altoandinas, las cuales han permitido que las exportaciones por ese rubro vayan creciendo. Pero ¿cómo generamos, cómo dinamizamos la microeconomía en este caso? Vamos a ver lo siguiente. El consumo principal de la exportación de estos cultivares altoandinos nativos, básicamente que hoy en día el país y el mundo están muy destinados al consumo de estos alimentos con beneficios, el 83% de la producción, en este caso lo lleva en exportación, me refiero, Bolivia. Posteriormente, Estados Unidos con un margen muy pequeño. Tenemos Chile y Francia. Estos han cometido, pero sin embargo, el país que mayor exporta, bueno, me refiero del extranjero hacia Perú, mayormente lo tenemos en Polonia, ¿no? En este caso, los cuales ha incrementado y esto ha hecho que el consumo de papa oriunda de nuestro país disminuya y por ende caiga el costo del mismo. Entonces, ciertas características, como estaba mencionando, uno de los productos que mayormente en el año 2016 a 17 ha tenido un buen auge, viene a ser dado por el vodka. El vodka de papa a partir de papas nativas. Ojo, no olvidemos que dentro de las papas más comercializadas a nivel nacional tenemos la Perricholi, la Guairo, bueno, variedades que ha desarrollado Vinía y que muchas veces estas han podido desplazar algunos cultivares nativos. Sin embargo, a partir del año 2019, estos cultivares ya, digamos, de variedades tradicionales se han reducido por dar un paso a estos tubérculos con propiedades bioactivas, nutricionales, para una mejor comercialización. Entonces, vamos a la siguiente lámina y ya vamos a proponer lo siguiente, vamos a proponer pequeñas características de procesamiento mínimo del cultivo del papa. Que si bien ahora voy a hacer énfasis y cómo ser competitivos dentro de nuestras características. Mayormente, para poder generar lo que concierne las papas prefritas o las papas que mayormente importa Perú para las pollerías y para diferentes cadenas, mayormente se basan en obtener papas uniformes, papas
de un peso y tamaño, bueno, peso y tamaño uniforme, que ya lo mencioné, las cuales puedan reducir la merma al utilizar este procesamiento mínimo. En esto vamos a hacer hincapié de cómo trabajar de manera artesanal y que hoy en día se está viendo. Hay muchas empresas o mecánicos eléctricos, mecánicos que vienen desarrollando maquinaria agroalimentaria, las cuales están reduciendo la merma de acuerdo a la geometría y a la morfología, más que todo de la papa. Entonces, teniendo esta consideración, vamos a poder apreciar lo siguiente. Apreciemos qué conlleva lo siguiente. En el proceso de recepción y selección, mayormente siempre nos transportan en sacos de polietileno de alta densidad para poder ser transportados desde el campo hacia la planta. Posteriormente, acá nosotros hacemos un pequeño lavado y pelado de la misma, un lavado con inmersión en agua, las cuales va a poder generar ese pequeño rozamiento con las escobillas y va a remover aquella adherencia de materia orgánica, suele esta pajilla, hoja, entre otros, como tierra, ¿no? En este caso. Posteriormente ya se hacen un pelado por rozamiento, en principio, pudiendo ser en tambores rotatorios o más que todo pelados por abreación, que básicamente lo conocemos. Luego viene un proceso ya de rectificado, básicamente a la geometría. Ya es acá donde se genera la merma, ¿no? Y ahí es ahí cómo sacarle provecho. La cáscara, como también se pueden generar un sinfín de características que hoy en día se están utilizando básicamente en la generación y la recuperación de los subproductos, como por ejemplo elaboración de harina a partir de ello para alimento balanceado de animales menores, como el caso de aves y algunos roedores. Posteriormente, ya de haber definido el tamaño uniforme de estas papas ya peladas, en principio, comienza un proceso ya de picado. Y es acá donde normalmente las papas, de acuerdo a lo establecido y al mercado, se comercializan en un grosor de 1 por 1. Bueno, el largo dependerá ya del tamaño de la papa para poder mencionarlo, ¿no? Entonces, teniendo esa consideración, nosotros vamos a ir ya a un proceso rápido, más que todo para poder reducir algunos inconvenientes a lo siguiente. Después de haber nosotros picado esa papa, entre otros, no olvidemos que la papa tiene dentro de ella una enzima que es la polifenol oxidasa, las cuales cuando entra en interacción con el oxígeno, estas pueden generar la oxidación, en principio, basándose en la acumulación de las quinonas y las ortoquinonas, las cuales dan esa coloración verdosa. Es por ello que mayormente este tipo de proceso nosotros lo llevamos a cabo bajo condiciones de humedad, ¿no? En este caso, en una corriente con agua. Teniendo esa consideración, pasamos básicamente a la inactivación de esta enzima, las cuales se pueden dar por un proceso de aplicación de temperatura, que viene a ser un escaldado y un proceso de selección. Y este escaldado normalmente lo vamos a hacer a 70 grados centígrados por un tiempo de entre 2 a 3 minutos, de acuerdo a la variedad, porque no olvidemos que de acuerdo a cómo esté originando, voy a anotar, no sé si... En este caso, no olvidemos que acá es 1 por 1 centímetro, me refiero, si lo dije. ¿Sí pueden apreciar el dibujo? ¿Alguien me puede decir si puede apreciar el dibujo? Sí, sí se ve, Muy bien. ingeniero. Gracias. Entonces, vamos a tener lo siguiente. 1 centímetro, me voy a referir a lo siguiente. Esto es 1 centímetro por cada lado. Y la longitud, en principio, dependerá también, en este caso, del tamaño de la papa, ¿no? En este caso. Las cuales, este proceso, ya entra el proceso de picado, en principio, y vamos a hacer un proceso de escaldado. En el proceso de escaldado, normalmente le llevamos a una temperatura de 70 grados centígrados por 2 a 3 minutos, con la finalidad de reducir ese par de minutos en las cuales
puede generar serias complicaciones cuando lo llevamos a un proceso de fritura, porque normalmente las papas en Perú lo consumimos en frituras o utilizando más que todo los hornos, considerando que es muy peligroso utilizar papas de coloración en este tipo, bueno, cuando hayan pasado los límites permisibles. Estas, cuando están en efecto con la temperatura, generan ciertos componentes tóxicos y por ende pueden generar daño hacia la salud de la población. Es por ello que decidimos un proceso. El proceso de blanqueado también no es más que un proceso también de aplicación de temperatura, las cuales normalmente, como les decía yo, de acuerdo a la temperatura, estas pueden reducir. Normalmente se está realizando de 70 a 80 grados centígrados, pero por un minuto. Entonces, ¿de qué se trata el proceso de blanqueado? El proceso de blanqueado trata de generar nuevamente, restablecer a un color claro a la papa con la finalidad de que éstas se vean atractivas, se vean muy llamativas con la finalidad de que sean comercializadas. Tener cuidado acá lo siguiente, cuando nosotros nos basamos en la temperatura, entre otros, lo que nosotros vamos a generar dentro de la papa es lo siguiente. Vamos a generar, si nos basamos en este color, significa que vamos a generar en la superficie de la papa lo que es la quemadura o cocción, ¿no? O cocción, cualquiera de los dos. Y esto genera un daño hacia la textura de la papa. Entonces baja la calidad de nuestro papa. Posteriormente, después de haber realizado ese proceso de blanqueado, en principio pasamos ya a una operación más que todo de secado, pero esto es un secado suave, un secado que normalmente se lo hace, voy a cambiar de color, es uno que normalmente se hace a 60 grados centígrados por un metro la velocidad del aire por un metro por segundo, por un tiempo prudente bueno, creo acá hay ¿no? Un tiempo prudente de acuerdo, esto puede variar, la finalidad no es de deshidratar al alimento, sino que es remover aquella humedad superficial nada más de estas papas con la finalidad de que no afecten más allá a un proceso un proceso que vamos a llevar a la fritura, entre otros. Esto estamos hablando de aproximadamente, ojo, acá lo que estoy dando es un dato técnico en función a una variedad. Estas pueden variar de acuerdo a cómo estamos trabajando normalmente con las diferentes papas. Estamos hablando de 10 minutos. Entonces, eso es para poder remover aquella cantidad de agua excedente en la superficie de la misma para llevar a un proceso. Con ello, nosotros vamos a garantizar dos cosas. Vamos a garantizar de que se genere una pequeña película en la superficie de la papa que sea relativamente impermeable con la finalidad de que éstas no generen pérdida de la textura en diferentes partes de la papa o que partes se cosan más rápido que otras. Seguido tenemos el proceso de fritura que básicamente estamos hablando acá a 120 grados centígrados mínimo, porque normalmente esto se va a 150 grados, ¿sí? Por un tiempo. Como es una prefritura, no debe pasar más allá de los 5 minutos, en principio, para generar esa pequeña cocción y que también pueda estar establecida dentro de los parámetros para que estas al momento ya de congelarlas y después a un proceso, cuando llega al consumidor, estas sigan siendo crocantes, sigan siendo una cocción estable de la misma y que puedan por todos sus lados dar esa generación técnica. Muy bien, terminado el proceso de fritura, lo que nosotros hacemos es de que genere ese cuerpo sólido que también ha dejado el secado, es ya generar esa barrera también de impermeabilidad, más que todo para un proceso, ¿no? Luego viene un proceso de escurrido,
que básicamente es remover el excedente del aceite. Una vez que se ha removido todo el excedente y después de haber llegado a una temperatura, temperatura, ambiente, que estas pueden ser de 15 a 20 grados centígrados, dependiendo de la zona en la cual estamos, ya podemos pasar a un proceso de congelado. Y acá hacemos no un congelado lento, más que todo, sino un congelado rápido, utilizando coeficientes convectivos con valores muy altos para la generación de la congelación rápida, como tal, ¿no? En este caso son máquinas que congelan bajo una faja transportadora que está normalmente a 3 a 4 metros por segundo, ¿no? En la velocidad, las cuales el aire que básicamente extrae el calor y que por ende congela las papas, ya las deja prácticamente congeladas en un par de segundos. Estamos hablando, de acuerdo a cómo esté configurado el UQF, estamos hablando de 1 a 2 segundos, esa papa ya está congelada, ¿no? De acuerdo a las dimensiones que les había mencionado, ¿no? De 1 por 1 centímetro, las cuales se ha observado. Muy bien, teniendo en consideración todo ello, nosotros ya pasamos un proceso de envasado. Básicamente acá ya hacemos hincapié en el proceso de envasado. Mayormente hacemos en bolsas de polietileno de alta densidad, pueden ser envasadas al vacío para poder evitar que por ahí el oxígeno pueda generar alguna complicación dentro de la superficie o generar el enranciamiento de la misma, considerando que la papa en parte ha podido absorber en la parte superficial aceite y por ende esto, ¿no? Pero como estamos hablando en congelación, estos índices, esta probabilidad de enranciamiento disminuye, salvo que cuando ya lo llevemos a un proceso de no continuar con la cadena de frío, esto sí pueden generar esos problemas. Muy bien, bueno, continúo. Supongo que hasta ahorita estamos dando cuestiones técnicas, pero esto es de manera industrial. Pero Steven, a ver, comprar una maquinaria, una infraestructura, me demanda de costos. Y creo que me des una solución técnica. Bueno, creo que hay una pregunta. Ah, muy bien, muy buena pregunta lo que acaba de describir Patricia en el escaldado y posterior el blanqueado, ¿no? ¿Por qué no se hace una sola vez? Lo hacemos en 2 tiempos con la finalidad de evitar el proceso de sobrecocción en la superficie. No olvidemos que cuando hacemos una sobrecocción, cuando entremos a un proceso de fritura, estas van a absorber mayor cantidad de aceite y por ende generamos ahí una pérdida. Solamente hacemos por no generar ese tipo de ablandamiento, de pérdida de textura en la superficie. Bueno, que se podría hacer por recursos, he visto que hay empresas que lo hacen en principio, pero los parámetros son más que todo, de acuerdo a la papa, pueden ser similares y el tiempo puede generar un pequeño desarrollo. Y ahí vamos a ver, ojo, en el proceso de escaldado hay un proceso de selección también para ver qué pieza, en este caso de la sección, puede generar algún problema y ahí podamos descartarla, ¿no? Porque hay un proceso de enfriamiento. Acá hay otra pregunta. ¿Importa el peso y el tamaño de la papa para la selección? Ya, bueno, ya la entendí. Correcto. Mayormente, uno de los primeros etapas viene a ser la recepción y la selección, que si bien mayormente nuestras papas son irregulares, el proceso de la cosecha, si tuviéramos papas uniformes y con un peso similar, bienvenido. Ya, acá esta respuesta lo voy a contestar cuando ya lo pase a una etapa de microempresa. ¿Les parece? Voy a responderle esta con la etapa de microempresa. ¿Qué es lo que pasa? En el proceso de lavado, normalmente en la microempresa esto se lo hace de manera manual. También he visto pequeños tinas rotatorias con escobillas, las cuales han permitido reducir eso, ¿no? Que eso normalmente se viene utilizando bastante con la finalidad de remover la cantidad de adherencia orgánica. El proceso de pelado mayormente son bueno, la que yo en su momento coticé para un proyecto personal fue lo siguiente. Son peladoras en las cuales tienen sistemas de abreación en principio. Hay un principio de abreación donde las papas normalmente están en este sentido colocadas, ¿sí? Y por el rotamiento
centrífugo, bueno, por la rotación del tambor, estas van a ir pelándose, generando una cierta característica de uniformidad, ¿no? Y el tamaño es correcto. Nosotros acá debemos seleccionar. Pero más adelante vamos a ver cómo generamos esa alternativa de utilizar esas pequeñas papas en otros subproductos que vamos a generar. Este costo normalmente estos a pequeña escala encontramos hasta de 50 kilogramos de operación por 20 minutos. Sin embargo, genera mucha pérdida hasta el día de hoy debido a la no uniformidad de las papas, me refiero en la geometría que tiene. Entonces, estos indicadores tienen muy buen rendimiento para comenzar con una microempresa, para poder abastecer, ojo, abastecer, acabo de hacer una pequeña línea, supongamos hasta acá, si corro esta parte sería una pequeña línea de papas cortadas, refrigeradas, ¿no? ¿Para qué? Y estas papas cortadas refrigeradas, básicamente lo podemos abastecer a las pollerías, considerando que solamente son 4 pasos. Recepción, selección, el lavado y pelado, que está acá con el equipo, que son 50 kilogramos. Y esto tiene un costo aproximadamente de 35 a 40.000 soles, aproximadamente. Ya el proceso, una vez más, de limpieza y el cortado, nosotros ya vemos más que todo con aquellas máquinas mecánicas, en principio con cuchillas establecidas, las cuales ya comienzan a desarrollar un mejor empuje. Yo recomiendo el día que ustedes quieran implementar, vayan más por aquellos equipos neumáticos, porque el riesgo es mucho menor que si bien trabajan con aire, el riesgo es mucho menor, y me refiero al riesgo por cuestión de consumo energético, a eso me refiero. Muy bien, entonces, toda esta parte lo podemos hacer de manera, para poder comenzar, podemos hacer con estos tipos de maquinarias, y el proceso de secado, ya podemos utilizar los secadores que normalmente, ¿no? Secadores de bandejas, con cintas transportadoras, las cuales ya están ahí los parámetros establecidos, para poder hacer esa operación. Seguido ya viene un proceso ya de fritura, las cuales ya sabemos que muchos tenemos cocinadores o pequeñas marmitas de tamaño, ¿no? Marmitas que funcionan con resistencias eléctricas, más que o con calentadores directos, o me refiero con utilizar balón de gas o propano, ¿no? Para la fritura de las mismas. Y ya el proceso de refrigeración y congelación, bueno, el proceso de refrigeración lo pueden hacer con una congeladora semi-industrial o industrial, lo que ustedes gustan. Pero concerniente a los equipos de IQF son maquinarias enormes, es una maquinaria enorme que las cuales estamos hablando hablando de 500.000 dólares por encima, debido a que son de amplia característica. Si me permiten, voy a mostrarles justamente, ¿no? Dando respuesta a lo siguiente. Los congeladores IQF. Los congeladores IQF son fáciles de adquirirlo correcto. Lamentablemente el costo, ya lo estaba mencionando, estamos hablando de 500.000 dólares encima, ¿no? El más pequeño. Pero estos tienen la facilidad de poder congelar, no solamente congelar papas, sino podemos congelar desde frutas, lo que en un instante, pero para ello son túneles, bueno, a ver, voy a explicarles, voy a borrar la pizarra, un segundo. Muy bien, y normalmente, vamos a poner acá con otro color. Normalmente estos acá vienen la faja transportadora. Vamos a dibujar la papa. Papas cortaditas. Estas papas normalmente ingresan a una cámara, que bueno, es como una cámara, las cuales contienen ventiladores. Normalmente pueden estar en la parte superior o inferior de acuerdo al modelo.
las cuales estas están conectadas a... Estos IQF normalmente funcionan a menos 40 o menos 50 grados centígrados, las cuales pasan por un evaporador. El evaporador, ya por cuestiones convectivas, hacen que el aire se enfríe tanto que normalmente estas papas en un par de segundos, como decía, en 1 o 2 segundos, de acuerdo a la variedad, ya salen congeladas. Y estos tienen, de acuerdo, ¿no? Y estos están condicionados a la velocidad, digamos así, a la velocidad de la cinta, como la distancia de la cámara para poder congelarlas. Y estas normalmente sí son costosas, como les había mencionado, pero sí ayudan a poder iniciar con una pequeña, ya una planta, digamos, establecida de papas. Y las cuales recomendaría de que si hay varios productores, organícense y puedan competir con estas y llevar su propio producto. Bueno, Carlos, muy bien, almidón de chuño, correcto, pero en el proceso del almidón de chuño hay una etapa donde es congelación y sublimación, ¿no? Y esto vamos a hablar de ello y vamos a ver unas partes tecnológicas que, bueno, estamos enmarcando, me estoy enfocando bastante en esto, yo sé que hay mucho de qué hablar y que 40 minutos no me da tiempo. ¿Cómo se puede hacer el blanqueado químico? Bueno, normalmente el blanqueado químico lo están haciendo con benzoato, por si acaso, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con ello, que pasando los límites permitidos pueden generarse, ¿no? O también hacemos el proceso de algunos, después de haber utilizado el proceso de, algunos eliminan el proceso de escaldado, están utilizando ácido cítrico para poder evitar, ¿no? Y el benzoato también para poderlas conservar después de un proceso de refrigeración. ¿Cuánta papa se procesa bajo? Uh, Muy bien. Dando respuesta a la anterior, ¿no? Se refería. ¿Cuánta papa se procesa? O sea, de forma industrial estamos hablando por encima de 1000 kilogramos por hora, ¿no? ¿Y qué variedad es? Según la que comercializamos, la papa Yungay o la Perricholi, la Perricholi es la papa que mejor propiedad tiene a la fritura, ¿no? Porque muchas de las papas son absorbedoras de aceite y por ende bajan nuestro rendimiento y nuestros costos, ¿no? Pero eso ya dependerá también de hacer otro tipo de estudios, las cuales generan ese tipo, ¿no? de consumo en aceite, qué temperaturas para poder mejorar el proceso. Vamos a lo siguiente. Ahora vamos a ver la transformación en chuño blanco, tunta o moraya, que mayormente estas son variedades de papas que mayormente se cultivan en la zona sur. Bueno, he cogido la fuente del colega Flores Cruz, en las cuales es muy interesante la propuesta que ellos dan. Es de la Universidad desde una universidad del sur, las cuales ha propuesto este diagrama para la mejora y la tecnificación de la misma. Variedades como la papa amarga, la variedad alargada en principio, mayormente estas se hacen un proceso de selección a aquellos tubérculos que tengan un peso medio por encima de los 60 gramos. Luego existe un proceso de selección para ver que si bien hay papas de menor tamaño que pueden tener unas ciertas características, como por ejemplo pudrición, daño mecánico, enverdecimiento, qué sé yo, entre otras, pueden generar un serio riesgo cuando hagamos este tipo de subproductos. Muy bien, luego viene un proceso ya de lavado con la finalidad de poder eliminar aquella adherencia orgánica y posteriormente ya vamos a un proceso. Ojo, todo este proceso normalmente se hace un proceso de fermentación anaeróbica a las orillas, básicamente, de algunos lagos o ríos, que mayormente es una forma ancestral, tradicional, que si bien zonas del sur lo vienen cultivando, pero ya con la nueva adquisición del conocimiento, con las operaciones o los supervisores de control de calidad, entre otros, el Instituto Nacional de Calidad, INACAL, en principio, ha generado ciertas normas técnicas, tanto en las condiciones o las características que tiene que tener el producto como el procesamiento de la misma. Y por ello vamos a mostrarles más adelante cuáles son esas normas técnicas, que si bien son normas técnicas que mayormente el consumidor no están
Bueno, el productor no las tiene asequibles, pero sí tienen que tenerlas. Muy bien, viene un proceso de lavado, luego ya viene un proceso de extendido y congelado, en principio, y acá nosotros de manera artesanal se ha colocado en las alturas, que si bien en las heladas se comienza a hacer un proceso de congelación, y por el diferencial de temperatura, que ya esto en horas de la mañana comienzan a deshidratarse, ¿no? Es así como el proceso va perdiendo humedad, es decir, va quedándose solamente la materia seca en principio, ¿no? Y, pues, esa etapa nosotros lo pudimos reemplazar con un proceso de liofilización para poder avanzar el proceso. Sin embargo, hay una característica muy esencial. No olvidemos que cuando sometemos esto a variaciones de temperaturas ambientales de un proceso de congelación natural, mucho de la flota microbiana o la microbiota que puede generar estas características como para generar el chuño blanco, la tunta, o entre otras denominaciones, hay que mejorar, ¿no? Ahí la parte tecnológica de nosotros para poder mejorar. Pero posteriormente es un proceso natural que se viene realizando hasta el día de hoy. Entonces, teniendo este procedimiento ya generado la parte de la deshidratación, la proceso de congelación natural, ¿no? En principio de los tubérculos y la pérdida de la deshidratación, vamos a ver al proceso del fermentado. Este proceso de fermentado mayormente ya son básicamente por bacterias ácido-lácticas que van a comenzar a degradar el producto o los carbohidratos o desdoblarse, van a generar lisis, entre otras, para generar ese comportamiento oriundo, ¿no? de la obtención. Posteriormente se lavan normalmente ese proceso después de una fermentación de 20 a 30 días. Luego hacemos nuevamente el proceso de congelado y secado, en principio de manera natural, para poder ya finalmente dar un proceso ya de lavado final, un proceso de pelado al principio, y después de haber generado un pelado ya vamos a un proceso ya de liofilización, de obtención de el almidón prácticamente transformado, ¿no? Lo que hoy en día conocemos como chuño. Seguido viene ya el proceso de veteado, básicamente ya es remover la parte superficial de la cáscara con la finalidad de quedarnos con esa superficie blanquecina del tubérculo, ¿no? Y finalmente ya podemos envasarlas y almacenarlas básicamente en bolsas de polietileno de alta densidad. Y acá me van a preguntar qué características tiene Steven con respecto al tokosh, ¿no? Que es que hoy en día ha tomado bastante importancia en la población peruana, que si bien se ha difundido bastante y en Lima podemos encontrar también algunos puestos donde ya se comercializan el tokosh como ya un alimento a base, ¿no? Del desayuno. Pero normalmente eso es parte ya de la cultura sur del Perú. Acá algo muy importante que voy a detallar, que si bien en estos últimos años, acorde a las diferentes características, el tokosh ha sido uno de los productos oriundos con técnicas ancestrales que a la actualidad ha sobrevivido, donde normalmente estas características ha permitido que se lleven diferentes estudios para poder evaluar cuáles las características o los beneficios de aquellas bacterias lácticas que se han originado dentro del consumo y cómo estas pueden mejorar la salud en las personas, prevenir algunas enfermedades, como por ejemplo aquel investigador de la Universidad Agraria de La Molina en el desarrollo de evitar enfermedades como la gastritis. Y también la biopreservación potencial de bacterias ácido-lácticas provenientes de alimentos fermentados altoandinos de origen vegetal, ¿no? Como acá el tocos. Bueno, acá hay una pregunta, vamos a ver. Muy bien, muy precisa también, Carlos, respecto a tu pregunta, si existe. Ojo, este es un mercado
que no se ha declarado como tal, ¿no? Pero sí, poco a poco, este tipo de almidón se está utilizando. El almidón de papa se viene utilizando bastante en la industria. Sin embargo, falta ahí los lazos de comercialización. No es un producto de, digamos, muy comercial, pero la tendencia de crecimiento es lenta, pero ya tiene mercados, como por ejemplo, el toco se está exportando también a otros mercados, como por ejemplo Argentina. Tengo un amigo argentino que está consumiendo, ¿no? Que su hija ha puesto una cadena de productos altoandinos, desde semillas, tubérculos y también está llevando tocos para poder consumir debido a sus beneficios como tal, ¿no? Pero en Perú, poco a poco está creciendo, se está utilizando como las harinas, como espesantes, entre otros. Pero ya como tal, con un mercado global, ¿no? Está, digamos, creciendo lento. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, de forma industrial, claro, algunas industrial, de microempresas, sí se está llevando a cabo ya este procedimiento. Muy bien, continúo. Bueno, acá no voy a mostrar mucho de la etapa del TOCOS porque ya hay mucha variabilidad en cuestión de ello, ¿no? Ya es un procedimiento ya sumamente artesanal de la producción, pero sí hay límites que en el año 2018 se han puesto. En el año 2017, que si bien se ha puesto los requisitos mínimos del TOCO, sin embargo, en el 2019 es cuando sale el procedimiento de la obtención del TOCO basados en INACAL. Bueno, para ello les voy a mostrar, a ver, déjenme un momento, voy a dejar de compartir y voy a mostrarles lo siguiente. En el procedimiento de ver lo siguiente. Bueno, yo los animo, los que tienen correo institucional, entrar a la sala de INACAL, que es de manera gratuita, para poder ver algunas normas técnicas, ¿no? Como la norma técnica que se promulgó en este año 2019 referente a lo que concierne. Y acá es algo, me va a decir, pero Steven, es similar que obtención de chuño. Bueno, no, ahí yo discrepo porque cada uno tiene pasos similares en su cada operación, pero los procedimientos son distintos en principio, ¿no? Acá vamos a ver las buenas prácticas de procesamiento artesanal, ojo, no industrial, artesanal de tocos de papa, las cuales ha sido promulgada en 2019. Vamos a ver acá un segundo. Voy a ir directo a los requisitos, ¿no? Y como describe en la lámina, ¿no? El tocos de papa. Se entiende por tocos de papa al producto obtenido de un proceso de fermentación anaeróbica del tubérculo de papa, nativa o moderna, bajo corrientes de agua permanentes o continuas, que deben ser previamente seleccionadas, lavadas, depositadas en pozas, que después de un periodo regular de tiempo de fermentación son extraídas, secadas y luego dispuestas en envases nuevos orientados a fines de alimenticios y medicinales. Lo que más premia acá son las propiedades medicinales que tiene, que les había mencionado por las características de las bacterias lácticas, ¿no? En principio. Ciertas características de este producto, le estoy mostrando acá. Bueno, por mi parte yo no puedo entregarles, ¿no? El producto porque está bajo licencia de esta norma, pero ya lo estoy mostrando con la finalidad de que ya lo que están grabando les puedan utilizar. Hay un proceso, ¿no? Como estaba mencionando, de lavado, de la preparación de la poza, que esto de manera industrial se puede fomentarla, ¿no? De acuerdo, respetando cada una de las características como tal y consiguiendo esa fermentación. Y acá es un reto ya para las universidades, las cuales van a generar este tipo de desarrollo y en beneficio de la población del consumo de este producto ancestral. Luego viene ya un proceso de prensado, fermentado, muestreo, y quiero mostrarles la característica fundamental del toco, ¿no? Oreado, secado, envasado, almacenado. Acá, bueno, creo que vamos a ver
las características específico. Sí, acá está. El TOCOS. Quería mostrarles esta. Esta fue ya promulgada en 2017. Quiero mostrar los requisitos mínimos que tiene y cuáles son las bondades que ha presentado este, este producto, digamos, un producto ya bandera de Perú. Uh-huh. Requisitos, acá está. Bueno, textura suave al tacto, color blanquecino, tener sabor agradable al almidón, tener olor característico. Y en las características físico-químicas, son las que más premian a este tipo, ¿no? Tiene que tener una humedad por debajo del 40% de desarrollo, en principio para poder ser considerado, y las cuales ya cierta proliferación de carga microbiana sea menor. Tiene un ligero sabor ácido, porque su acidez está por debajo del 6, y las características microbiológicas que sí o sí deben primar para evitar cualquier infección, entre otras, es la siguiente. Escherichia coli por debajo, ¿no? Por debajo de 5 por 10 a la menos 3, ¿no? Conteo unidades formadoras de colonia por gramo. Salmonella tiene que dar ausencia, cosa que cualquier índice de estos dos es propia de rechazo del producto. Bueno, está envasado, rotulado y algunas características de cómo procede. Muy bien, bueno, yo regreso una vez más a la etapa primordial, más que todo, para poder ahondarme a sus preguntas. Bueno, estimados, bibliografía de donde lo he retirado, básicamente para la parte del TOCOS, es de la base ScienceDirect, específico para poder demostrarles que hay investigación y se ha hecho con investigadores peruanos en la identificación. En proceso aún está en la fase de la transferencia tecnológica. Si hubiese alguna interrogante, estoy dispuesto a escucharles. Más bien, agradezco a todos el haberme permitido mostrarles consideraciones técnicas de cada uno del procedimiento de la obtención tanto de las papas congeladas, prefritas congeladas, obtención de chuño y del tokosh. Muchas gracias, ingeniero Tony, por su excelente ponencia y por compartir con nosotros su experiencia con respecto a la transformación de la papa. Correcto. Yo creo que acá, ustedes me van a preguntar, pero Steven, ¿por qué no has tocado los productos como los snacks? No entré mucho a ello, puesto que está muy comercializado. Ahondé más en los productos autóctonos de nuestra región, ¿no? Buscando ese liderazgo bajo esos ciertos productos. Acá hay una última pregunta ya para cerrar el día de hoy. De José Torres dice, referente al uso de harina de papa para panificación, ¿sería viable y rentable? Muy bien. Voy a contestar la primera, la interrogante de José Torres. Referente a la harina como tal, ¿o te refieres al almidón? Porque puedo llamarlo almidón también, ¿no? O también generar todo el proceso deshidratado de la harina. Considerando que el almidón es el que promueve la generación, en este caso, muchas veces, si hablamos de manera técnica de la panificación, es el almidón, las cuales justamente con el gluten que van a generar esa masa elástica proveniente de la retención y generación de la miga cuando haces un proceso de horneado. Ahora, ¿qué tan rentable puede ser a la sustitución parcial de la harina de trigo por papa? Eso ya se ve en función de costos, en principio, y en este caso, de que existe el papapán que se ha venido utilizando, correcto, se ha venido utilizando, pero se ha venido como una alternativa. De ahí a hacer un análisis de costos, ya eso corresponde, ¿no? Ojo, como les decía, ahí es más que todo una evaluación en el sentido de utilizar diferentes variedades de papa y contrastarlas con diferentes sustituciones parciales y ver el grado de la textura, porque eso enmarca al grado de la aceptación de la persona. Y que también el color es muy importante en el proceso, porque hay algunos almidones que pueden retrogradarse en función al tiempo, o como también pueden generar una rápida cocción, y por ende también hay una fase de poder investigar, ¿no? En principio.
Acá hay una papa, acá dice lo siguiente, a nivel nacional, bueno, desconozco en sí cuántas empresas hay, solo sé que hay microempresas, en el sur, no te podría decir, si te digo ahora un dato de cuántas existen, sería algo, algo erróneo que pueda darte. Agradecer a Sierra y Selva Exportadora por este espacio y espero que haya sido muy interesante y de mucho provecho para ustedes. Ahora sí llegó el momento de culminar el seminario virtual Oportunidades de Transformación de la Papa. Muchas gracias por participar y les pedimos por favor sigan usando las mascarillas ya que terminar con la pandemia depende de todos nosotros. Muchas gracias. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.